Salve, amantes de la historia. Hoy hablaremos, para variar un poco de los gloriosos tiempos del Alto Imperio Romano, del Bajo, una época de la historia a veces menospreciada por estar considerado un momento de crisis política, económica y religiosa, pero bueno, no por eso tiene que ser digno de ser ignorado, al menos eso creo yo. Preparaos así para conocer a Gala Placidia, mujer de emperadores, hermana de emperadores, madre de emperadores. Vamos, la mujer que susurraba a los emperadores. Si tuviesen que hacer una película, se llamaría así. Empecemos, pues. En el siglo V, evidentemente después de Cristo, en un contexto político que se vuelve progresivamente pluripolar en Occidente, las mujeres, en tanto que esposa, madre o hermana de soberanos romanos o bárbaros, tengo que hacer un apunte, y es que por el bien de la narración, de momento lo dejaremos así, aunque imaginaos que esa palabra, bárbaros, tenéis que imaginarosla siempre que la diga con comillas cada vez, porque es un término bastante polémico, para dejarlo así. Pues estas mujeres se encontrarán en el corazón de la actividad diplomática, sea como medio para una alianza, o también, no lo tenemos que negar, como una parte activa. Aunque muchas veces acababan siendo desafortunadas monedas de cambio en matrimonios de conveniencia, esas mujeres soberanas tuvieron en muchos casos un rol diplomático activo, aunque fuera oficioso, al lado del poseedor legítimo del poder político, o sea, el macho, ¿no? El hombre. Aelia Gala Placidia nació en la ciudad de Constantinopla, o quizás en la ciudad de Tesalónica, hacia el año 390. Su padre fue el emperador Teodosio I y su madre fue Gala, la segunda esposa de Teodosio, e hija del emperador Valentiniano. Así que vemos que ahí todo queda en la púrpura imperial. La primera esposa de Teodosio, Flacila, había dado a luz a los futuros emperadores Arcadio y Honorio, y también a una hija, Elia Pulqueria. Criada y educada en la corte de Constantinopla, es de suponer que Gala Placidia adquirió una educación, exquisita. Quedó huérfana muy pronto, eso sí, pues su madre murió dando a luz en el año 394 y su padre Teodosio moriría en Milán el año siguiente, una ciudad donde poco antes habían llegado Honorio y Placidia. Dada la juventud de Honorio, el general Estiricón, de origen vándalo, quien estaba casado con la sobrina de Teodosio, se convirtió en la figura central de la corte y del Imperio Romano de Occidente. Alerta: que un hombre como Estiricón, de madre romana y padre bárbaro, pudiera ejercer de mando efectiva del Imperio Romano, ya era un síntoma de los cambios políticos y sociales que no se puede negar que estaban teniendo lugar en el imperio. En la opinión de Sanz Serrano, los años de que Placidia residió en Roma durante su infancia, con el contacto directo y diario de bárbaros de varias procedencias, contribuirían también a inducir en ella una actitud abierta hacia los diferentes pueblos que convivían en el imperio, no solamente en este periodo, sino también en su etapa adulta. Lo que está claro es que los tiempos se habían cambiado y la fina educación clásica en la cultura griega y romana ya era anacrónica, pues nuevos actores de este ámbito geográfico, para llamarlo de alguna manera, habían entrado en el juego geopolítico y, evidentemente, faltaría más, estaban dispuestos a quedarse. Después de haberla capturado y convertida en rehén el 410 en Roma, un mal año para los romanos y para los ciudadanos de Roma capital, para decirlo así, Ataulfo se casó el 411 en Forli con Gala Placidia, de manera aparentemente legal desde el punto de vista visigodo, y fue una ceremonia que se repetiría el 414 en Narbona, siguiendo las formas romanas. De hecho, según algunas fuentes clásicas, ella habría accedido de buen grado en la unión, aunque no está del todo claro. El derecho romano y después el cristiano considera el consentimiento de las dos partes como esencial, pero evidentemente, como la historia nos ha contado,
Hay que dudar en algunos casos del peso de la voluntad de ciertas mujeres aristócratas que al fin y al cabo estaban convertidas en monedas de cambio de los tejemanejes diplomáticos de Estado. Aunque Honorio nunca dio su consentimiento, ya que de hecho quería casarla con Constancio, no se quejó ni condenó a Ataulfo por ello, seguramente por su incapacidad de dar una respuesta militar al agravio. Es decir, no me quejo, pero es porque no puedo. A eso hace referencia Jordano cuando cuenta, refiriéndose al saqueo visigótico del 410, que, y cito, despojó a Italia no solo de las riquezas privadas, sino también de sus bienes públicos, sin que el emperador Honorio pudiese oponerse a ello. Así que ya era una cosa que tenían clara ya en ese momento. Así pues, este matrimonio era visto por los romanos, qué remedio, al menos por un tiempo como una garantía de paz con los godos. Paralelamente, para Ataulfo, esa unión le permitiría dotar a sus futuros hijos de una doble legitimidad: la goda, que sería la potencia militar en auge, y sobre todo la romana, el clásico, el poder más o menos romántico, que aún tenía su peso legal y de prestigio. De modo que se unía prácticamente a la fuerza dentro de la familia imperial. Si hay un caso en el que ciertos historiadores han creído poder establecer más o menos una influencia de una mujer, influencia potente, entendámonos, sobre la actitud diplomática de su esposo, es el de nuestra protagonista. Algunos, como de Mellot, defienden que desde el mismo día de su boda ya influyó en la vida política activa de su marido. Por ejemplo, en las ideas de restauración del Imperio Romano llevadas a cabo por Ataulfo. El tema de la restauración del imperio fue un sueño que tuvieron los gobernantes europeos hasta pasados los tiempos de Carlomagno y toda esa familia de francos. También nos ha llegado noticias de que el rey visigodo no era insensible a ciertas habilidades diplomáticas de su mujer, de lo cual se podría derivar la actitud prorromana del mismo rey, como nos cuenta Olimpodoro de Tebas, y cito: cuando Placidia le dio un hijo, al que dieron el nombre de Teodosio, un nombre romano, Ataulfo se convirtió permanentemente en más benévolo hacia los romanos. Después de varios problemas diplomáticos con el emperador Honorio y bajo la presión de su general Constancio, los visigodos se trasladan a Hispania, a Bárquino, donde Alarico y Gala Placidia tienen en el 415 un hijo al que darán el poco pretencioso nombre de Teodosio, pero que realmente vivirá unos días. Algo nada raro entre los neonatos de aquellos tiempos. Para rizar el rizo, unas semanas después, y siguiendo un poco el deporte nacional visigodo, Alarico es asesinado por un sirviente de la facción opuesta, hostil hacia la manifiesta romanización del rey, algo que realmente en ese sentido no se les puede negar a los usurpadores. Después de la muerte de Ataulfo, Gala Placidia fue humillada por Segerico, el rey que le siguió. Aunque el rey visigodo decía querer la paz con los romanos, realmente la trató como una prisionera de guerra, juntándola con otros presos y haciéndola caminar delante de su caballo. Eso hace dudar de su voluntad de paz con la ciudad eterna. Ahora ya no la capital, recordamos que estaba en Rávena, más el norte, pero siguiendo en Italia. Y posiblemente buscando Sigerico una excusa para declararles la guerra. Todo eso es muy bonito al fin y al cabo, pero de puertas afuera Gala Placidia no aparece nunca en las negociaciones con el emperador o con el general Constancio como sujeto, sino al contrario, como objeto de las mismas. Por ejemplo, Ataulfo la cambió por Trigo y su hermano Honorio quería casarla con Constantino, es decir, ella no ni pinchaba ni cortaba en esos tratos. El 417 Gala Placidia vuelve con Honorio en Rávena, y antes de que desapareciese otra vez la casa con Constancio, por si acaso, el futuro Constancio III, no emperador, pero sí Augusto. Un matrimonio desgraciado por la fuerte personalidad de la esposa. Pero bueno, casualidades o no de la vida, vamos, o sea que no. Constancio III muere algunos meses después de que recibiera el título de Augusto. Su viuda y los dos hijos que tienen se van con la familia de ella en Constantinopla, y en Occidente se proclama emperador a un burócrata imperial
que pasaba por ahí en aquel momento, que se llama Juan. Mientras tanto, Gala Placidia obtiene el apoyo de Teodosio II y hace que éste invada Italia e instaure a Valentiniano II, su hijo, en el trono imperial, naturalmente bajo la regencia de la madre. Hombre, faltaría más. Posteriormente se toma cautivo al usurpador Juan y se lo ejecuta, vaya. El 23 de octubre del 425, Valentiniano III es proclamado emperador en Roma. Pero Gala Placidia prefirió mantener la corte en la fortificada Rávena. Algo que realmente es razonable. Nuestra protagonista ejerció una gran influencia sobre los asuntos públicos aún durante la mayoría de edad de su hijo y hasta después de que éste se casara con Eudoxia, la hija de Teodosio II. Gobernó en unas condiciones muy difíciles, aun mientras la amenaza bárbara se cernía sobre el imperio de manera definitiva y ella no disponía de muchas tropas. Vamos, que era una mala combinación para labrarse un futuro. Los últimos años de Gala Placidia se relacionan, a diferencia del principio, con su hija Honoria. El 449 fue exiliada en Constantinopla y forzada a casarse con un senador. Otra vez el papel de la mujer como moneda de cambio para la política interna de los imperios. A principios del 450, aún así, porque estaba casada, pues digamos que no se le había ofrecido la capacidad de dar su opinión, a principios del 450 escribió secretamente a Atila, que ya corría por ahí, por el norte de Italia, ofreciéndole su mano y enviándole su anillo imperial con la misiva. Algo que se considera prácticamente un crimen de muerte. Envías una enseña imperial a tu más grande enemigo. Las consecuencias de este hecho, evidentemente, fueron que se la enviara a ella, inmediatamente a su hermana, y solo la intervención de su madre la salvó de la ejecución. Es decir, alguien es que explicó el secreto, para decirlo de alguna manera. Elia Gala Placidia muere el 27 de noviembre del 450 y es enterrada en el mausoleo imperial en Roma, al lado de su padre Teodosio. Este monumento se conserva actualmente, aunque no se han podido identificar claramente los restos mortales ahí enterrados. Más que una sola emperatriz, y para ir terminando, Gala Placidia fue una gobernante de facto del Imperio Romano Occidental como regente de su hijo Valentiniano, quien fue coronado emperador a la tierna edad de 5 años. Es decir, ese es un modelo que encontramos a lo largo de la historia, ya sea en épocas del bronce hasta épocas modernas. Es decir, se encuentra la ocasión, el caso de que una reina madre utiliza a su hijo para gobernar ella misma porque, ya sea por regulación o por tradición, no se permitía a las mujeres que fueran reinas con todos los poderes. Por tanto, es un recurso al que muchas mujeres de la realeza pues utilizaban para ejercer su poder, que realmente eran las que tenían el poder. Su segundo esposo, de Gala Placidia, había muerto para cuando su hijo llegó al poder, y en ese momento ella ya era súper experta en la política imperial. De todos modos, la cautividad entre bárbaros, el hecho de ser una moneda de cambio en el juego de alianzas, y los matrimonios forzosos no implican necesariamente que Gala Placidia fuese siempre la víctima de las circunstancias, ya que ella nunca olvidó que era hija y hermana de emperadores, casada con hombres que de ningún modo eran sus iguales. Además, se nos cuenta que supo ganarse el respeto de aquellos que la rodeaban, ya que incluso los visigodos que la mantenían cautiva la trataban con la deferencia que, en cierto modo, merecía una miembro de la familia imperial. Por supuesto, corrientes historiográficas posteriores la han hecho responsable de muchos de los errores del asediado Imperio Romano de Occidente y de los de su propio hijo, al que presumiblemente habría corrompido, dejémoslo entre comillas. Pero, como gobernante de facto de los romanos occidentales, luchó valientemente por su independencia en medio de disputas con generales y además contra el avance de visigodos, vándalos y hunos. Pues bien, hasta aquí llega el audio o vídeo de hoy, según por qué red lo escuchéis o lo veáis. Y como siempre os recomiendo que
escribáis en los comentarios todas vuestras opiniones, recomendaciones, hasta correcciones, evidentemente, como siempre digo, y que nos sigáis en las redes sociales para estar atentos a los nuevos programas que vayamos sacando. Así que nada, hasta la próxima.